Católica Radio, www.catolicaradio.net. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Radio independiente al servicio de la Iglesia, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. La historia de la salvación son los acontecimientos que sucedieron cuando Dios decidió intervenir directamente en la vida del hombre para librarlo del pecado y evitar así la muerte eterna del hombre. Dios, con esta disposición, quiere que el hombre sea santo y se salve. El resumen de esta historia de la salvación, narrada en la Santa Biblia, consta de 25 etapas, de las cuales comparto con ustedes hasta la etapa 16. Adán, con su desobediencia, cambia el plan de Dios, nos dice Génesis capítulo 3, versos del 1 al 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Fue y dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ninguno de los árboles del huerto? En Génesis 3:3 responde Eva: ¿solo nos prohibió Dios, bajo amenaza de muerte, comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto? El desenlace de esta historia ya lo conocemos. Adán comió el fruto del árbol prohibido y con esta desobediencia cae en el pecado. Adán, con su capricho, hace a un lado la voluntad de Dios. La desnudez que antes era expresión de felicidad es ahora signo de vergüenza. Pecan y son castigados. Dios hace una promesa. Nos narra Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, pero tú solo herirás su talón. El pecado ha hecho irrupción en el mundo y ha quedado rota la armonía de la creación. Sin embargo, y a pesar de todo, aún queda lugar a la esperanza. La humanidad, descendencia de la mujer, terminará por triunfar de la serpiente, símbolo del mal y de la oposición a Dios. El pueblo de Dios se aparta de él. Génesis 7, verso 1, nos narra: el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. La progresiva corrupción de la humanidad es la causa de la decepción de Dios y de su decisión de exterminar a la creación. Esta parte del relato presenta a Dios revelando a Noé sus proyectos, salvándolo de la catástrofe en atención a su fidelidad y anticipando ya el tema de la alianza, que será muy importante en las futuras relaciones entre Dios y el pueblo de Israel. Para cumplir su plan salvífico, Dios elige a Abraham para formar un gran pueblo. Génesis 12, versos del 1 al 2 nos dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y te haré famoso. Tu nombre será bendición. Israel descubre que su Dios tiene un proyecto salvador y ellos son el pueblo elegido para llevarlo a cabo. El Señor interviene de nuevo con una orden y una promesa. En la orden resuena toda la fuerza y exigencia de la llamada divina. La promesa, por su parte, se formula en términos de bendición, que Abraham y el pueblo nacido de él llevarán a todas las naciones de la tierra. Dios, además, le promete que su familia jamás terminará y que de esta familia nacerá el Hijo de Dios. Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3, verso 9 nos dice: el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Génesis 7, 10 nos dice: pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. El Señor obra prodigios inmensos para sacar de la esclavitud a su pueblo. Quizás el más grande de ellos sea el abrir el mar Rojo para que su pueblo pueda pasar. Cuando parecía que ya no tenían escapatoria de las manos del faraón, nos narra Éxodo 14, 21, 22, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo retroceder el mar y lo dividió en dos, dejándolo seco.
Los israelitas entonces entraron en medio del mar como en tierra seca, mientras las aguas formaban una especie de muralla a ambos lados. Por 40 años santifica al pueblo. El desierto es un camino áspero que este pueblo de Dios había de atravesar de alguna manera. El desierto es para pulir, purificar y hacer el corazón de este pueblo que apenas Dios lo sacó de la esclavitud y ya le habían sido infiel. En el desierto Dios santifica al pueblo a base de pobreza, sufrimiento, oración e instrucción. El pueblo de Dios durante estos 40 años se olvida de los vicios, se vuelve un pueblo religioso capaz de sufrir con paciencia. Dios les da la tierra prometida. Dijo Dios a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Desde Abraham Dios ya había prometido a su pueblo una tierra que emana leche y miel. Y es por medio de Josué que Dios cumple su promesa y le da a su pueblo esta tierra prometida. Éxodo 33, del 1 al 3, nos narra: márchate de ese lugar, tú y tu pueblo que saqué de Egipto. Sube a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije: se la daré a tu descendencia. Enviaré delante de ti un ángel para que eches del país a los cananeos, amorreos, hititas, perezeos, joveos y jebuseos. Conquistar la tierra prometida no fue fácil para el pueblo de Dios, le tomó largo tiempo para poder conquistarla. Fueron 150 años. Cuando el pueblo abandonó a Dios, Él también los abandona. En Jueces 10, versos del 6 al 8, nos narra: los israelitas ofendieron de nuevo al Señor con su conducta. Adoraron a Baal, a Astarte, los dioses de Aram, de Sido, de Noam, de los amonitas y de los filisteos. Abandonaron al Señor y no le dieron culto. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en poder de los filisteos y de los amonitas. Estos oprimieron a Israel, que vivía al otro lado del Jordán, en territorio de Jalat, en el país de los amorreos. Sometidos a la presión de sus vecinos, los israelitas lamentan haber sido infieles al Señor y arrepentidos suplican su auxilio. Y Él les suscita jueces libertadores que los salve de su angustia y de sus males. El pueblo pide un rey a Dios y se lo da. Samuel 8, 1 al 5 nos narra: cuando Samuel se hizo viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el menor Abías. Actuaban como jueces en Berseba, pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro. Aceptaron sobornos y cometieron injusticias. Por eso, todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportaron como tú, así que nómbranos un rey para que nos gobierne. La petición que hacen los israelitas de un rey para que los gobierne, como se hace en todas las naciones, no proviene tanto del mal comportamiento de los hijos de Samuel, cuanto de la necesidad de una institución que asegure mejor que la de los jueces la capacidad para enfrentarse con eficacia a la amenaza de los pueblos vecinos. Samuel se opone en un principio, pero Dios le hace ver que a pesar de todo está dispuesto a llevar adelante su plan de salvación a través de la monarquía. Viene de David, el más grande amigo de Dios. Se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero la vida de David, según lo que aparece en la Sagrada Escritura, está lejos de ser una vida de santo. Recordemos el episodio en el que se acuesta con la mujer de otro hombre, y al enterarse de que ésta se encuentra embarazada, planea el asesinato del marido para encubrir su error. Entra en juego entonces la misericordia de Dios, que a pesar de todo lo anterior, le perdona. Siempre que el rey David falló, lo admitió, enfrentó su verdad. El profeta Natán le encaró lo sucedido. David no culpó ni a la mujer ni a nadie, se culpó a sí mismo, asumiendo plenamente las responsabilidades de sus actos. Salomón, el rey sabio. Salomón fue el segundo hijo que tuvieron el rey David y Betsabé.
Yahvé se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo: da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande? Al poco tiempo abandonó la rectitud y justicia que le habían caracterizado, y todo el reino fue copiando la forma de vida de las naciones vecinas, priorizando las ganancias materiales, es decir, el materialismo. El reino se divide y se rompe. A la muerte de Salomón, en el año 926 o 922 antes de Cristo, el reino se divide sin que vuelva a lograr su unificación. El descontento que se percibe ya en vida de Salomón en Primera de Reyes 11, 26 y siguientes, y que ya había minado las bases de la unificación, explota apenas muerto el monarca. La carga tributaria, la imposición de trabajos forzados, perjudicó especialmente a las tribus del norte. Estas, por su parte, nunca se terminaron de integrar del todo a Sión. Yahvé rompe el reino porque Salomón rompió la alianza postrándose ante Astarté, diosa de los sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Micom, dios de los amonitas. El Señor les avisa por medio de los profetas. Es preciso añadir que en los libros de los reyes intervinieron de manera decisiva los profetas que aparecen en estos libros como los heraldos y mensajeros de Dios, como los transmisores de su palabra y los centinelas de la alianza. A través de ellos la palabra de Dios guía y dirige la historia de manera providencial. Y aunque es verdad que muchas de las intervenciones proféticas son anuncios amenazadores y que tales amenazas se cumplieron puntualmente, eso mismo era la garantía de que también se cumplirían sus promesas de salvación. Dios permite que llegue el enemigo y los domine. Jeremías empezó a comunicar al pueblo los mensajes de Dios en las puertas del templo y en las plazas de Jerusalén. Fue durante los turbulentos años de los últimos reyes de Judá, Josías, Jacás, Joaquim y Sedecías. El profeta Jeremías invita al sometimiento y a no escuchar a los falsos profetas. Pero una vez más el rey de Judá no hace caso. El desastre se consuma con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. y la deportación de los habitantes más representativos. En el destierro encuentran a Dios. En el destierro el pueblo de Israel reconoce su pecado, reconoce que se ha postrado ante ídolos, que ha roto la alianza y ha ofendido a Dios. Y se convierte a su Dios santificando el día del Señor, cumpliendo sus mandamientos y ahora sí, escuchando a los profetas. Dios vuelve a Israel a su patria por medio del rey Ciro. Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y al año siguiente promulgó un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé dicha por boca de Jeremías en el capítulo 25, versos 11 y 12 y 29, 10. Así dice el Señor: cuando terminen los 70 años concedidos a Babilonia, yo me ocuparé de ustedes y cumpliré la promesa de traerlos de nuevo a este lugar. Dios sigue instruyendo a su pueblo por medio de grandes sabios en los libros de Salmos, Job, Proverbios, Eclesiástico, Sabiduría, Tobías y Macabeos. En todo lo anterior hay una gran sabiduría que Dios transmite a su pueblo, preparándolo para la venida del Mesías anunciado desde antaño. Muchas gracias. Dios les bendice. Para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras, el Instituto Bíblico Católico de la Diócesis de Guadalajara te invita a inscribirte en los diferentes planes de estudio y horarios pensados especialmente para ti. Para informes e inscripciones, contáctanos en www.institutobiblicocatólico.org o a los teléfonos 38 25 91 50 y 10 78 69 21. Te esperamos.